trabajo que vamos a discutir, bueno, es trabajo de mucha gente, entre ellos la gente que hoy me acompaña, pero hay mucha gente que ha trabajado. Y retomando un poquito lo que nos contaba sobre la diversidad de microorganismos y sobre la gran cantidad de microorganismos, un lugar donde hay muchos microorganismos justamente es... A ver dónde un lugar que hay muchísimos microorganismos es en el intestino, en el tracto digestivo, y entre esos microorganismos que hay y que pueden estar viviendo sin producir ninguna patología está Clostridium difficile. Clostridium difficile, ya con el nombre sacamos varias cosas, entre ellos que es un anaerobio facultativo, y le pusieron difficile porque es difícil, ¿sí? Es difícil de crecer. Es decir, es un anaerobio estricto de los buenos, es decir, cuando uno lo trabaja mal, enseguida se da cuenta porque no crece, ¿sí? Por ejemplo, un detalle que nosotros encontramos con Fernando cuando empezó a hacer su trabajo de tesis es que los recuentos, que era lo mínimo que podíamos hacer al principio para poder hacer algún experimento, no daban, daban una caja sí, otra caja no, en la carga de la anaerobiosis y no sabíamos qué era lo que pasaba. Y lo que ocurría era que estábamos usando las placas de Petri sin venteo. Es decir, no tiene intercambio con el exterior. Esas son las placas de Petri más baratas, que andan normalmente para los anaerobios, pero cuando el anaerobio es complicado, como Clostridium difficile, no. Es decir, cuando se le forma un sello de agua entre la tapa y la base, no se hace anaerobioso lo suficientemente rápido y Clostridium no crece. Entonces por ahí te crece una placa, la otra no. Es realmente muy variable. Es decir, un detalle muy pequeño que sirvió para el recuento, que era lo mínimo que podíamos hacer para hacer los ensayos, que también puede ser interesante para el aislamiento, ¿sí? Porque este es anaerobio estricto. Bueno, entonces, está presente en gran cantidad de neonatos y no da patología. En un tiempo se pensó que no tenían los receptores para las toxinas, pero hay dudas sobre qué es lo que pasa realmente. Y fíjense que está presente en pacientes hospitalizados, donde es el mayor reservorio, pero también hay 2% de adultos sanos que circulan por todos lados, que también albergan Clostridium difficile. Incluso pueden tener alguna cepa toxigénica, pero en baja proporción, ¿sí? Nosotros siempre decimos, como nosotros trabajamos con Clostridium difficile con animales, infectamos animales, en fin, decimos que nosotros tenemos seguramente algunas cepas en nuestro intestino. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para Clostridium difficile? En realidad esto es lo tradicional. Actualmente se ve que Clostridium difficile empezó a incursionar también en el ámbito ambulatorio. Ha habido un cambio en la epidemiología del microorganismo, pero esto es lo tradicional. Los pacientes hospitalizados que presentan o que han sido sometidos a tratamiento antibiótico, incluso algunos inhibidores de bomba de protones pueden ser también desencadenantes de este desbalance en la microbiota que hace que Clostridium difficile que está en el intestino pueda sobrecrecer y causar la patología. Además de, obviamente, el riesgo de que el paciente se colonice en el mismo hospital, ¿sí? Lo que les decía recién, generalmente no produce infección en niños, pero se ve que con el tiempo hay un aumento en la casuística, incluso en chicos, ¿sí? Bien, entonces, si uno tuviera que resumir los factores de riesgo para Clostridium difficile, la hospitalización, la edad avanzada, se ha visto que es, les voy a mostrar algunos datos, sobre que hay una mayor probabilidad en pacientes hospitalizados de edad avanzada, todo lo que son procedimientos en el tracto digestivo, cirugías, también los estudios que se hacen, y todo lo que conlleva también tener un paciente internado en una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, ayer fuimos a Rossi y me dicen, bueno, los pacientes que están ventilados también son propensos a tener este tipo de desbalances. Y obviamente el tratamiento antibiótico, que lo podemos poner
es un factor muy, muy importante. Bien, los síntomas son variados, pero se concuerdan con una diarrea muy profunda, que puede dar lugar a calambres, una gran pérdida de agua y electrolitos, y además hay pérdida de proteínas, ¿sí? Con lo cual eso va a generar una hipoalbuminemia y en casos extremos un edema generalizado. Por supuesto, hay signos histológicos, la colitis pseudomembranosa, que vamos a ver en unas fotografías, que es muy, muy típico de la patología, ¿sí? Hay distintas aproximaciones para detectar clostridium difficile, incluso hay algunos trabajos que, si buscan, van a ver que el personal de cuidado en los hospitales reconoce que un paciente puede tener clostridium difficile por el olor, ¿sí? El olor del cultivo y del ambiente cuando está clostridium difficile es muy particular. Si no, por ejemplo, en el laboratorio, cada vez que cultivamos clostridium difficile se nos van todos los compañeros. Bueno, entonces, puede producir diarrea leve, una diarrea leve, hasta casos extremos de colitis pseudomembranosa que pueden ser fatales, ¿sí? Esto es una imagen endoscópica de una típica lesión por clostridium difficile, donde se ve el aspecto. Ahora vamos a relacionar un poquito ese aspecto con el mecanismo de patogénesis. Y esta es una histología donde se ve una gran cantidad de mucus en el intestino. Hay una lesión histológica que es típica en clostridium difficile, que es la lesión en erupción volcánica, ¿no? Es una influencia de mucus hacia la luz intestinal que es bien típica de clostridium difficile. Acá hay una fotografía que nos proveyeron del Rossi, donde se ve, a partir de una muestra que ellos procesaron, la pseudomembrana, de ahí el nombre de colitis pseudomembranosa. Esto está compuesto por restos de célula, mucus, en fin, todos los restos celulares de todo el resultado de los factores de virulencia de clostridium difficile. Y acá se ve, en una aproximación mayor, una gran cantidad de macrófagos, neutrófilos, fibrina, con lo cual uno ve que hay un cuadro de inflamación realmente muy, muy profundo, ¿sí? Bien, si uno lo mira desde adentro, esto es una pieza de necropsia, ve la gran cantidad de pus que hay en ese intestino, hay algunas zonas hemorrágicas. Esto es un cuadro grave y me indica que es un patógeno que cuando despliega todas sus aptitudes puede dar un cuadro realmente muy complicado. Bien, estas son fotos nuestras de los animales que infectamos nosotros. Bueno, Fernando los infecta. Acá lo que vemos es un animal no infectado, ¿no? Normal. Esto es un hámster. Y acá tenemos un animal infectado con clostridium difficile después de haberle dado una dosis de clindamicina para hacer el desbalance de la microbiota. Y se ve una gran inflamación en el intestino, acumulación de gases, hay realmente una gran fragilidad de la pared intestinal. Y eso es bien característico, y el hámster es muy sensible a la infección. Por eso nosotros lo usamos como modelo. En realidad, nosotros lo que estamos tratando es, aparte de esto, que es una inclusión en el diagnóstico, y justamente por estos estudios que hacemos, es que tuvimos que diagnosticar y hacer distintas técnicas de diagnóstico. Lo que nosotros tratamos de hacer es antagonizar este cuadro a través de la administración de bacterias bélicas, ¿sí? Y no es tema de esta charla, pero eso se consigue. Bien. Entonces, si uno mira un poquitito la asociación entre la administración de antibióticos y el riesgo de la diarrea por clostridium difficile, lo que va a tener es una distorsión de la microbiota por la administración de antibióticos por vía oral, y entonces va a aumentar el riesgo de adquirir la infección o de tener este desbalance, y a veces, no siempre, ese riesgo y ese cuadro puede mejorar o no producirse cuando uno discontinúa la medicación de antibióticos, pero eso no siempre ocurre, ¿sí? Entonces,
hay una gran correlación entre la administración de antibióticos, el desbalance de la microbiota intestinal y los cuadros graves de colitis pseudomecanosa. Entonces, en el ámbito hospitalario uno tiene varias situaciones donde la persona que llega a internarse por alguna patología en particular parece que se va, pero está llegando, viene sin clostridium difficile, no tiene cepa toxigénica. Cuando llega, puede ocurrir que se colonice con una cepa no toxigénica y entonces todas las camitas celestes son pacientes que no tienen ningún problema, por lo menos no tienen problema de clostridium difficile, y se puede colonizar en forma asintomática. Eso está demostrado que también lo protege de una eventual colonización por cepas toxigénicas. Eso ha sido demostrado muy bien en animales, en el modelo de campo. Si tenemos que este paciente es colonizado por hay una cepa toxigénica de clostridium difficile, pero el paciente desarrolla una respuesta inmunitaria, puede ser que no haya problemas, que no haya síntomas y que no se desarrolle la enfermedad. La respuesta contra clostridium difficile puede ser inmunoglobulinas u otras. No digo que cerremos el caso de la respuesta con estas IgG que están puestas. Bien, si ese paciente no genera respuesta o el desbalance de flora de microbiota es muy grande, vamos a tener un paciente sintomático. Y acá lo que falta es que en realidad los pacientes que se van, aunque hayan revertido la patología, se pueden llevar cepas toxigénicas de clostridium difficile y hay una gran cantidad de casos de recaída, sobre todo en pacientes que tienen alguna patología agregada. Entonces, los pacientes que salen, que son dados de alta, muchas veces vuelven porque hay una nueva recaída de la enfermedad. Bien. Hace poco hubo un tema de contaminación en un hospital de la zona. Esto yo lo saqué de otro lado, pero es un problema que ocurre en los hospitales. Cuando hay una contaminación por clostridium difficile, todos los cuartos donde están los pacientes, y aún vamos a ver los que no están los pacientes, resultan positivos. Es decir, yo puedo aislar clostridium difficile del cuarto, de la habitación. Y entonces fíjense que tengo, en lugares donde se albergan pacientes con la enfermedad activa, que sabemos que tienen colitis pseudomembranosa, el 50% de las habitaciones muestreadas uno puede sacar clostridium difficile, ¿sí? Lo cual es de esperar. Uno dice, bueno, acá hay una gran contaminación, el enfermo con diarrea, hay una diseminación, esto es un esporulado, y entonces va a poder persistir durante mucho tiempo en el ambiente. Si tengo colonizados asintomáticos, tengo también un 25% de cuartos positivos. Pero si nos fijamos, aún en los no colonizados, es decir, yo tengo un cuarto donde hay personas que no están colonizadas, o por lo menos no es detectable la colonización con clostridium difficile, tengo una cierta cantidad de cuartos, el 10%, que me dan positivo para el clostridium difficile. Eso está indicando que en realidad al clostridium lo está llevando el personal que maneja a los enfermos, lo cual es muy fácil de hacer porque en cualquier práctica que se haga eso puede pasar de un cuarto y lo que es peor de un paciente a otro, ¿sí? Bien, acá les muestro algunos datos de microorganismos problemáticos, pero en donde ponemos también a clostridium difficile, donde vemos cuánto sobreviven los esporos de clostridium difficile en un ambiente, o por lo menos cuánto pueden ser detectados. Fíjense que 5 meses es mucho tiempo, ¿sí? Tenemos algunos otros microorganismos que son complicados, que pueden durar mucho, pero fíjense que se han detectado esporos de clostridium difficile aún después de 5 meses de haberse eliminado el foco, ¿sí? Acá ese valor de 5 meses uno lo debería tomar con cuidado porque el clostridium difficile a veces no germina fácil. No es que uno lo pone en medio del cultivo y aparecen las colonias. A
a veces no germina fácilmente, hay que hacerle algún tratamiento, un shock térmico, entonces tal vez pueda hacer que esto esté subvaluado.